Hola, hola, bienvenidos a todos a Me Permito Ser, un espacio para conectarse con la reflexión y la curiosidad respecto a lo que pasa dentro nuestro, de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Hola, hola, bienvenidos a todos al episodio número 2 de este podcast. Hoy quiero comenzar presentándome, que es algo que me quedó pendiente del episodio anterior. Como ya saben, soy Flor Pozzi. Lo que tal vez no saben es que soy muchas cosas. Soy diseñadora de hábitos, soy personal trainer, soy reikista, soy contadora pública también, soy facilitadora de mindfulness. Estudié y sigo estudiando diversas cosas, como por ejemplo pastelería, alimentación consciente, coaching holístico, alimentación vegana, etcétera, etcétera, etcétera. Soy una persona muy curiosa y eso me encanta. Y bueno, está muy relacionado con el tema que les quería comentar hoy. Resulta que se me vienen presentando distintas situaciones que me hacen reflexionar sobre lo mismo. Y se trata de cómo es nuestra actitud cuando vamos encarando diferentes situaciones en nuestra vida, desafíos, objetivos o lo que sea que se nos presente en nuestro día a día. Por ejemplo, hace un tiempito estábamos haciendo una excursión con unos amigos en Almería y fuimos caminando y la ruta de Google nos marcaba la carretera y de repente veo en el costado una ruta de tierra que no sabíamos si conducía a algún lado o no porque el camino se perdía. Y bueno, incité al resto de los chicos que me acompañaran, varios vinieron y nos adentramos en una aventura y fue súper divertido porque empezamos a caminar hasta que, bueno, se nos quedó sin camino. Y dijimos, bueno, ya hicimos un montón, hasta acá no vamos a retroceder y volver. Entonces, tratemos de seguir. Y fuimos haciéndonos camino. Resulta que eran un montón de rocas, como si fuera un acantilado, y caía al mar. Interesante el camino. Hay momentos donde se puso un poquito complicado. Y como que nunca dudamos en volver, o sea, no era negociable. Entonces dijimos, bueno, seguimos andando, fuimos caminando, íbamos como viendo por dónde pisar, teniendo mucho cuidado y demás, y seguíamos, y nos automotivábamos y nos reíamos en el camino, y como que buscábamos siempre la forma de seguir avanzando. Y no mirábamos hacia atrás ni mirábamos hacia adelante, simplemente, o sea, hacia adelante los pasos próximos, como íbamos haciendo nuestro camino al andar. No mirábamos cuánto faltaba para llegar porque ni siquiera sabíamos si era posible llegar. Entonces fuimos andando por todo el camino y de repente miramos en un momento hacia atrás, pero ya casi llegando a la ruta, dijimos, wow, todo lo que hicimos. Y más aún cuando llegamos, nuestro destino final era una playa que gracias a Dios pudimos llegar porque si no era muchísimo lo que había que retroceder. Y miramos y dijimos, wow, o sea, si hubiéramos sabido todo lo que teníamos que atravesar en cantidad y en dificultad, nunca nos hubiéramos metido por ahí, porque nuestra mente nos hubiera dicho, no, que no vas a llegar, que es difícil, que es peligroso. Y de repente fuimos andando y fue una sensación hermosa, porque nunca hubo lugar a duda, o sea, había tanta certeza y también tanta curiosidad de seguir el camino que de repente lo seguimos y de repente llegamos y cuando llegamos fue como una sensación tan linda. Tardamos el doble o el triple de lo que hubiéramos tardado por la carretera, pero es una experiencia que no nos saca nadie. Los paisajes que vimos no se compara nada con los miradores que nos marcaba Google, o sea, fue una experiencia increíble. Y reflexionamos con los chicos sobre esto cuando llegamos y me encantó. Y después me pasó en otra situación, hace poquito, me puse a podar unas plantas que crecían entre las rocas en todo alrededor del terreno donde estoy viviendo ahora. Y al principio lo miré y se veía como largo. Dije, bueno, vamos tranqui, total nadie me apura, puse música y empecé a trabajar. De repente no termino, sino que como que hago un freno para irme a comer.
Y miro y había hecho más de la mitad, o sea, había llegado hasta donde justo hay una curva que sigue. Y dije como, ¿en qué momento hice todo esto? O sea, pensé que iba a tardar un montón más y de repente estaba concentrada, entretenida en lo que estaba haciendo y de repente se hizo. Y es como, vuelvo a lo mismo, ¿no? Qué fácil y qué llevadero se hace todo cuando estás 100% concentrado en el momento presente en lo que estás haciendo. Y me ha pasado en un montón de momentos traspolando esto a situaciones que me han pasado en mi vida laboral o mismo cuando estudiaba en la universidad, de ver todo lo que tenés que hacer, no sé, prepararte por ejemplo para un examen o terminar algún trabajo, por ejemplo, algún balance que tenía que hacer yo en mi trabajo o cosas similares. Y de repente lo ves y ese objetivo, esa tarea se ve enorme y no tenés ganas de hacerla o sabes la dificultad que puede tener. Entonces cuesta muchísimo más encararlo. Es como lo primero que uno hace o tiende a hacer es quejarse y hacer como esta expresión de como de resoplar, y que eso indica claramente que es como que uno se está quejando de lo que viene o de lo que está haciendo. Y cuando uno tiene estas actitudes es mucho más fácil procrastinar, es mucho más fácil que las cosas se vuelvan más pesadas y que uno tenga menos energía, porque lo estás encarando desde una manera, desde el esfuerzo. Entonces, a mí me resulta muy fácil o más llevadero cuando lo que hago es, ok, sé a dónde quiero llegar, ese va a ser mi norte, pero no miro todo lo que toca hacer en el medio ahora. Simplemente es, ok, hoy me siento y voy a planificar mi trabajo, entonces sé cuál es el norte. Bien, objetivo final. ¿Cómo voy a desglosar eso en pequeñas tareas? Tareas que sean fáciles de hacer o que sean simples. La idea es que yo pueda tener una acción concreta para realizar. Y cuando me toca hacer esa acción, solamente me concentro en esa acción. Esto es clave cuando yo siempre explico sobre planificación, sobre cómo ser más productivo, optimizar tu tiempo y demás. Este es un punto clave porque lo que hacemos es organizar todas las tareas. Objetivo se descompone en 1, 2, 3, 4, la cantidad que sea de tareas. Empiezo con la tarea número 1 que me toca hacer hoy. Ok, solamente voy a mirar esa tarea. Cuando la termino, recién paso a la siguiente. Entonces, estoy 100% concentrado en lo que estoy haciendo, va a estar toda mi energía enfocada ahí. Ya sabes lo que viene después y ya sabes que vas a tener tiempo de hacerlo. Entonces, tu energía hoy va a estar enfocada en lo que tengas que hacer hoy. De repente, cuando te des cuenta, ya vas a tener la mitad del camino recorrido o tal vez todo el camino recorrido. Es mucho más fácil, es mucho más eficiente hacerlo de esa manera y funciona en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, se los recomiendo un montón empezar de esta manera a encarar las distintas tareas que uno tiene, ya sean tareas domésticas, objetivos personales, objetivos laborales, lo que se te ocurra. Y también tal vez estén pensando dónde está la relación entre estas anécdotas que estoy contando y mi presentación inicial. Ok, estas situaciones me hacen acordar mucho a un discurso que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford, que es un discurso que me encanta, que lo escuché 1.000.000 de veces. Es muy interesante, si no lo escucharon se los recomiendo. Les voy a dejar el link acá en la descripción del podcast. Y hay una parte puntual que habla sobre conectar los puntos, connecting the dots. Conectar los puntos se refiere a que él va avanzando a lo largo de su vida haciendo las cosas que le despertaban interés, que le daban curiosidad. Seguía como una especie de intuición de cosas que le atraían. Entonces, no veía una utilidad en esas cosas que estaba haciendo en ese momento, pero había algo que lo llevaba a estudiar, a aprender, a incursionar en un montón de cosas. Entonces, luego de transcurrido un tiempo, hace un review de lo que ha vivido en su vida y hace esta conexión de puntos. Ok, yo estudié esto, aprendí esto, hice esto, tengo esta experiencia. Y gracias a todo esto que yo atravesé, hoy puedo crear determinada cosa. Y eso me pasó a mí.
y bueno, le pasa a muchas personas. A mí me pasó que fui estudiando, fui aprendiendo cosas que no tenían una conexión entre sí, eran cosas que no tenían nada que ver una con la otra. Estudié contabilidad, pero después estudié personal trainer, después estudié repostería, pero después dije, no quiero comer tanta azúcar, tantos refinados, mejor voy a ir con la alimentación saludable. Entonces empecé a estudiar alimentación saludable, después me hice vegana, medio vegetariana, estoy ahí en una transición. Empecé a estudiar eso también, después fui por el mundo del reciclaje, después fui por la parte más holística, después fui por la parte más analítica y eran cosas que a mí me llamaban la atención. Entonces yo me acuerdo que tenía una lista de todas las cosas que me daban curiosidad y durante bastante tiempo yo me levantaba más temprano en estos hábitos que yo siempre profeso de ritualizar las mañanas y de levantarse más temprano para hacer distintas cositas. En una etapa lo que yo hacía era dedicar parte de mi mañana a investigar cosas que me despierten curiosidad. Sí he hecho formaciones, cursos, educación formal y demás, pero hay otros temas que los fui estudiando de autodidacta. Entonces me ponía a investigar todas cosas que me interesaban y cada tema que yo entraba me despertaba nuevos intereses y iba aprendiendo cosas varias. Y fui haciendo y fui encontrando, por ejemplo, recomendaciones de hábitos, de ejercicios, de formas de interpretar la realidad, PNL, de todo un poco. Y fui probando y fui haciendo un mix, como armando un poquito de acá, un poquito de allá y fui creando distintas formas, distintas maneras de ir encarando mi día, encarando las situaciones y demás. Y fui creando un montón de cosas y pasando en limpio un montón y de repente se tradujo en lo que hoy soy, parte de lo que hoy soy, que es este diseño de hábitos que hago. Y se basa en mi experiencia, en todas las cosas que yo viví y que yo sé que funcionan, al menos para mí, yo sé que funcionan para un montón de personas. Cada uno tiene distintos enfoques, distinta personalidad y distintos objetivos. Entonces, dependerá de cada personalidad y de cada objetivo de cada uno, cómo se van combinando estos distintos ejercicios y distintos hábitos. Pero yo parto de mi experiencia y también de cómo uno va aplicando la perseverancia cuando trata de instaurar nuevos hábitos. Por eso mi título de diseñadora de hábitos, porque sé lo difícil que puede ser comenzar con algo, con un hábito nuevo, con una forma de vida, y de repente estás súper entusiasmado y lo mantenés los típicos primeros 21 días, después los mantenés los próximos 40 días, después tal vez lo haces un par de meses, después los dejas y como que te olvidas de lo que habías hecho y es un vaivén de que trato y no puedo, trato y dejo, trato y lo cambio por otro. Y sé que puede ser muy agotador y de repente uno a veces deja de tratar o vuelve a lo que ya conoce. Entonces, como que con el tiempo fui desarrollando primero esta paciencia y este entrenamiento en cómo seguir trabajando en esto. Y después también fui encontrando maneras de hacerlo lo más simple posible. Entonces, me parece como súper interesante cuando uno quiere aprender cosas nuevas, cuando uno quiere hacer, mejor dicho, cambios en su vida y cambios reales, que parta de lo más simple a lo más complejo. Entonces, siendo amable con uno mismo, entendiendo el para qué yo quiero hacer cada cosa, no es, por ejemplo, quiero meditar porque está de moda meditar, sino quiero meditar para sentirme más tranquilo, estar conectado conmigo, poder inspirarme, poder aliviarme del estrés, etcétera, etcétera. Entonces son como distintos factores que van influyendo a la hora de tomar decisiones y tomar acción. Y esto fue lo que, bueno, me fue sucediendo a mí a lo largo del camino y yo hago mucho este ejercicio de conectar los puntos de todo lo que fui viviendo a lo largo de mi vida, experiencias también, que me fueron ayudando a llegar a la flor que soy hoy y a la flor que se anima a mostrar al mundo todas las cosas que yo fui aprendiendo y todo lo que soy.
porque me ha pasado durante mucho tiempo que yo estudiaba cosas o me interesaba por cosas y me decían que me dispersaba, que empiezo cosas y no las termino, que qué sentido tiene que estudies eso, que sos contadora, volví a lo tuyo. Y son cosas que escuché un montón y por mucho tiempo me lo creí. Y como que fui construyendo un estilo de vida que no era el mejor para mí o el que más me gustaba. Fue el que me sirvió en aquel momento y agradezco a la Flor de aquel momento que hizo las cosas como las hizo. Pero también agradezco que en un momento hice un clic y empecé a retomar todas estas cosas que me daban curiosidad y fui creando toda esta nueva, este nuevo abanico de ideas, de oportunidades, de aprendizajes y me trajeron ahora. Entonces, bueno, resumiendo, eso soy. Soy todo lo que fui creando a lo largo de todos estos años. Soy muy autoexigente, soy motivadora, soy optimista, pero también tengo momentos donde me sumerjo demasiado en drama / victimismo / crisis, que creo que todos tenemos en algún momento. Y me parece súper interesante tener herramientas para poder salir de ahí y para poder detectar cuando estamos cayendo en estos momentos. Y eso viene también con hábitos y herramientas que uno va adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces, bueno, requirieron no sé cuánto estamos charlando ahora, unos 20 minutos, para describirles quién soy y qué hago. Y me interesa mucho esto de recordar esta actitud, ¿no? De ir haciendo y poner la atención en lo que tengo que hacer ahora y además de lo que tengo que, en lo que quiero hacer. Porque una cosa es, ok, en mi trabajo tengo que hacer determinadas cosas o en mi casa tengo que hacer determinadas cosas que son inherentes a la vida, como por ejemplo lavar los platos, hacer la cama, lavar la ropa o lo que sea. Son cosas que uno debe hacer. Pero también están las cosas que uno quiere hacer. Y hay como que distinguir entre cuáles deberes realmente son deberes como estos que estoy mencionando, que uno necesita hacer porque necesita vivir y tener ropa limpia y tener platos limpios. Pero también diferenciarlo del tengo que cuando uno se está forzando a hacer cosas que no tienen una finalidad. Entonces, el esforzarse por estudiar algo que no nos gusta, esforzarse por sostener una relación que no nos hace bien, ya sea pareja, amigos o quien sea. Esforzarse por quedarse en un trabajo que sabemos que no nos hace bien, que nos está consumiendo la energía, que no nos interesa y aún así nos quedamos ahí. En este punto es en el que me parece importante distinguir el tengo que de el realmente quiero. Entonces, cuando uno ya sabe lo que quiere o lo que tiene que hacer, siendo conscientes, es mucho más fácil direccionar nuestra energía y ok, una vez que identifiqué hacia dónde es, cómo descompongo eso en acciones más pequeñitas y concentrarme 100% ahí, eliminando distracciones, eliminando el querer atacar todos los frentes al mismo tiempo e ir poco a poco. Esa es la clave para ser productivo, para tener más energía, para llegar muchísimo más rápido a tus objetivos y te lo súper recomiendo. Como también el discurso de Steve Jobs, que te dejo aquí la descripción. En la descripción te dejo el enlace para que lo puedas ver. Espero que les haya resultado enriquecedor este capítulo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.